Este es café para el espíritu. Mira, bien interesante porque me acabo de preparar este café y a mí se me hace muy diferente el café americano al café mexicano. Mm, Te recomiendo que vayas y agarres una tacita de café, ponle pausa a este video y ve a agarrar una tacita de café para que podamos disfrutar juntos. Mm. El café mexicano es con el que yo crecí y lo considero que tiene un sabor muy diferente al café americano. Yo radico en Estados Unidos, pero soy mexicano de nacimiento y crecí allá, así que tengo la bendición de tener ambas culturas y ambos lenguajes. Entonces, bueno, tengo el privilegio de estar aquí con ustedes. Para aquellos que nos están siguiendo y que inclusive contribuyen a este canal, les damos muchas gracias. Gracias a ustedes que realmente su ánimo es el que nos impulsa a seguir adelante. Y para aquellos que nos están visitando, para aquellos que están con nosotros, pues gracias por estar aquí en nuestro canal. No te olvides de suscribirte y de hacer clic a la campanita en YouTube para que podamos nosotros estar, para que puedas recibir la comunicación de cuando nosotros subamos un video. El día de ahora vamos a hablar acerca de la familia. Y esto es porque hemos estado poniendo algunos videos, podría decir que son un tanto provocativos porque van en contra de lo que la sociedad hace el día de ahora con respecto de definir la familia o tratar de redefinir la familia como debería de ser. Y esto ha causado muchos estragos en la sociedad. Nosotros hicimos un video hace tiempo que mencionaba acerca de las estadísticas que hay en la familia, de cuántos son los hogares, por lo menos en Estados Unidos, que es en donde estoy y cuán porcentaje de hogares son realmente nucleares, donde tienen papá y mamá. Y te sorprende, papá, mamá e hijos menores de 18 años. Y te sorprenderías de qué baja es la tasa de hogares que son así. De la misma manera, no te sorprendería tampoco de ver de que la tasa o el porcentaje de hogares que tienen hijos es mucho menor al porcentaje de hogares que tienen mascotas. En pocas palabras, la gente prefiere mascotas a tener hijos. Y eso muestra un cambio en la mentalidad de nuestra sociedad. Y no solamente en la sociedad, sino que ahí va incluida la iglesia. Hay muchos otros porcentajes que son muy relevantes a esto, como por ejemplo el ver cómo hay muchísima gente que está abandonando la iglesia. Esto es un tema para otro video, pero está abandonando la iglesia por cosas así, porque la iglesia ha perdido su norte. No digo toda la iglesia, pero por lo regular la religión ha perdido su norte, ha permitido cosas que no deben de ser permitidas y una de ellas es el derrumbe de la familia. Entonces a veces lo hemos hecho marcando o borrando la línea de lo que es decente y lo que no es decente con tal de permitir que otras personas entren al vínculo de la religión. Pero al borrar las líneas que son claras y estipuladas por la palabra de Dios, es allí donde se ha erosionado la diferencia de lo que es santo y de lo que es el diseño de Dios y las cosas que hace el resto de la sociedad, que es redefinir el bien y el mal de acuerdo como el ser humano quiere. No es necesariamente la sociedad, sino que es una tendencia muy humana. Cuando un ser humano quiere redefinir el bien y el mal, que es otro tema que se puede hablar después o pueden ustedes verlo, o alguien que hace un trabajo muy bueno es el Proyecto Biblia o The Bible Project. Lo puedes buscar en YouTube. Ellos hablan muy bien acerca de este tema, de cómo el ser humano redefine el bien y el mal desde el jardín del Edén. De hecho, hoy vamos a hablar acerca del jardín del Edén brevemente en esta clase, pero tenía con mucha anticipación de hacer esto para todos ustedes. Y esto es porque he visto que ha dado buen resultado. Yo soy pastor también de la iglesia Centro Cristiano More
Y por lo regular, cuando no nos ven muy activos aquí en Café para el Espíritu es porque estamos muy activos en la iglesia. Y de hecho, no tengo la tendencia de subir los videos cuando yo predico, pero ahí están las prédicas en Centro Cristiano Moré. Puedes buscar también en el canal de YouTube, Centro Cristiano Moré. Moré es M-O-R-E-H. Termina con H, Moré. Entonces, ahí puedes ver las predicaciones y hemos estado hablando acerca de la familia por cerca de 2, 3 meses. Entonces, el día de ahora quiero tomar una explicación acerca de Efesios capítulo 5. Esta es una explicación expandida, cosa que yo no puedo hacer en la iglesia, pero si a ti te interesa, yo quiero hacer este estudio contigo. Te aseguro que va a ser ameno. He hecho bastante trabajo para poder acomodar todo en su lugar y que podamos nosotros ser un poco más directos y breves con respecto de leer la palabra de Dios y poder entenderla en contexto. También estoy preparado para compartirte mis notas, las tengo aquí y si tú necesitas ver mis notas también te las puedo pasar si es que me las pides. Entonces puedo mandarte las notas y estoy planeando probablemente en algún momento hacer algún tipo de servicio en YouTube en donde tenga contenido exclusivo, que son estas notas, para aquellos que se suscriban y nos apoyen en nuestro canal. En fin, bueno, entonces vamos ahora a hablar acerca de, o dar una introducción acerca de Efesios capítulo 5. Es interesante porque esta epístola que Pablo habla es una epístola que habla del compendio de la familia, pero habla también acerca de la iglesia y los compara a ambos. De hecho, Efesios 4 habla acerca de mantener a la iglesia unida, de que trabaja cohesivamente, de que tenemos que defender esa unidad y habla acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia para que se pueda levantar, que se pueda madurar, enriquecer. Y después empieza a hablar acerca de la familia. Y es algo fascinante porque ahí mismo el apóstol Pablo empieza a hacer una cohesión entre lo que él explica acerca de la familia y cómo trabaja la iglesia con Cristo. Y todo esto es concepto de familia. Uno de los pastores que yo tuve, él mencionaba que todos los asuntos del reino de Dios son basados en familia. Dios lo hizo muy sencillo para que nosotros lo podamos entender. El momento que nosotros agarramos los conceptos del reino de Dios y los alejamos del fundamento familiar, del concepto básico que viene a la mente cuando nosotros tenemos una familia, entonces ya nos estamos alejando del reino. Dios, por ejemplo, Dios Padre, se pudo haber hecho conocer como el maestro, el dueño del universo, el rey sublime de todas las edades, el que es inalcanzable, inexpugnable, todo eso. Y sí, muchos inalcanzable no, pero todo lo demás es cierto. Dios es increíble, es lo máximo, pero es interesante que la manera en la que Él quiere ser conocido es como papá. De hecho, Jesús le llamaba Abba, que es algo que los religiosos se rasgaban las ropas, se enojaban muchísimo con Jesús, porque ¿cómo puede ser posible que alguien se dirija a Dios que ni siquiera podían pronunciar su pronombre, porque no era un nombre, Yahweh no es un nombre, es un pronombre, y no, ni siquiera pronunciar el santo pronombre de Dios? Eso es otro tema totalmente diferente. Yo no creo que nadie conozca el nombre de Dios, pero Él se dio a conocer como tal. Es un pronombre que significa yo seré, o bueno, algunas personas dicen yo soy, pero es más, tengo más favor como que es yo seré o yo soy el que soy, como mencionan en muchas partes en la iglesia hispana. Entonces viene a dar el caso ahora cuando vemos el cómo Dios quiere ser conocido como papá, que vemos a Jesús que es llamado el Hijo. Y todo esto es concepto de familia. El Espíritu Santo también que viene a ser el que viene a rescatar al ser humano. Y cuando se menciona de que la mujer es aquella ayuda idónea del hombre, es una implicación de que la mujer y el Espíritu Santo ambos son ayudadores, pero no en el aspecto de ser sirvientes, es en el aspecto de ser el rescate. El Espíritu Santo es el rescate hacia el ser humano, así también como la mujer es el rescate hacia su marido. Ser completamente dotada y equipada con todo lo necesario de lo cual el marido no puede hacer.
o que él necesita ayuda y apoyo para poder llevarlo a cabo. Quisiera hacer un prefacio con respecto de esto, que no estoy de acuerdo con el machismo. No estoy de acuerdo tampoco con aplastar a las mujeres y hacerlas menos. Hay muchas razones por las cuales la Biblia está escrita como está, porque no puedes quitar el mensajero del mensaje. A Dios le place que el mensaje esté a través de mensajeros, y en el tiempo de la Biblia era una sociedad totalmente diferente a la nuestra. Era una sociedad donde el hombre predominaba en escritura, en conocimiento, en muchas cosas. Pero si hay algo acerca de la Biblia y acerca de Jesús mismo, tú lo puedes ver en el comportamiento de Jesús, acerca del corazón de Dios, es de que Dios nunca ha hecho a la mujer como un ser de segunda clase, sino que Dios creó al hombre y a la mujer juntos y les dio autoridad sobre todo el planeta. Esto lo puedes leer en Génesis, en los primeros 2 capítulos. Entonces tienes a la mujer, que ella está creada junto con el hombre, y la jerarquía viene después de la caída del hombre. Esto es un tema para otro día, pero es solamente un prefacio. Entonces, mucha gente se queja acerca de Efesios 5, o tal vez no se predica tanto, o no se menciona mucho. Y esto es porque yo no creo que a muchas personas les guste, porque habla acerca del sometimiento. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar y vamos a leer los primeros 2 versos para que podamos comenzar nuestra clase. ¿Estás listo? ¿Lista? Vamos a agarrar nuestro cafecito. Mira, yo tengo un secreto para hacer el café. Y sí, me encanta. Si te gusta el café de Starbucks y todo eso. Mi esposa compra maple syrup, que es jarabe de maple. Y entonces agarramos el cafecito, y el cafecito mexicano, no lo voy a hacer comercial, pero puedo agarrar un Nescafé, o puedo agarrar un café legal, lo que sea, ¿no? Entonces le echo un poquitito de maple syrup, le echo un poquitito de café, leche, y mira. Me sabe como que fui a agarrar el café a Starbucks. En fin. Bueno, vamos a irnos relajados a esto. Yo sí creo en la Biblia física. Yo tengo varias Biblias. Mi Biblia favorita es la Biblia de las Américas. Tengo una Biblia, no lo estoy haciendo comercial. No es como que me están haciendo sponsoring, ¿verdad? Pero me encanta esta Biblia porque tiene una Biblia con margen para poder hacer notas. A mí me encanta rayar mucho mis Biblias. Yo tengo mis Biblias que tengo desde hace muchos años. Tengo esta otra Biblia que es mi Biblia que tengo desde que estaba jovencito. Y está al revés, pero mira. Tengo un montón de notas, le rayo y todo lo demás. Entonces he sido un estudiante de la Biblia desde que estoy muy niño. Pero en fin, vamos directamente así. Entonces, sí me encanta la Biblia de papel, pero yo también tengo mis notas electrónicas y tengo la Biblia electrónica para poder compartírtela. Y por si no tienes una Biblia en la mano, pues, ¿qué crees? Vamos a leer la Biblia directamente de aquí. Entonces vamos a compartirte mis notas. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 21, y dice: sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Cristo. Y luego dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y es aquí a donde yo me refiero que a lo mejor las mujeres no les gusta este pasaje, porque está hablando acerca de que ellas tienen que someterse a sus maridos, y sería un sentimiento muy natural. Nota que aquí no está diciendo que te sometas a cualquier hombre. Estamos hablando de que sea a tu marido. Así que si no estás casada, mi primer consejo es escoge con cuidado con quién te vas a casar. De verdad. Ese consejo que yo le doy a mis niñas, que me tocó mujercitas, tengo 3 nenas, les digo a ellas: escojan con cuidado con quién se van a casar, porque el día que se casen van a tener que someterse a ese marido. Pero vamos a tratar de entender lo que significa este asunto de someterse. Porque he visto videos, y he visto también en persona muchos pastores que se la pasan gritando y se la pasan diciendo que la mujer se tiene que someter al hombre, y que se calle, y que no puede enseñar, y que no puede hacer. Bueno. Entonces, hay muchas razones en sentido común
Hay muchas razones teológicas, hay muchas razones bíblicas por las cuales todo esto es incorrecto. Hoy no vamos a hablar acerca del Ministerio de la Mujer. ¿Te interesa el asunto? Creo que prediqué acerca del Ministerio de la Mujer y lo puedes buscar en Centro Cristiano Amores. Era una prédica de hace muchos años. Si a ti te interesa aquí en YouTube, déjame saber para que yo lo ponga aquí y podemos hacer un compendio acerca de por qué la Biblia sí apoya el Ministerio de la Mujer, por qué la Biblia sí apoya que la mujer predique. ¿Y qué hacemos con esos versos donde dice que no puede predicar, que no puede hacer? Vamos a visitar uno el día de ahora, pero no va a ser el tema. Ahorita el tema es acerca del someterse. Entonces, ahora sí, listo para compartirte mis notas. Vamos a regresar otra vez al verso. Y dice así. Dice, sometiéndonos unos a los otros en el amor de Cristo. Definiendo claramente esto, es un estudio pequeño, no estoy esperando darte notas de Scofield o darte las notas de un compendio bíblico demasiado grande, pero sí vamos a ser amplios. No quiero tomarme mucho tiempo en esto, solamente te quiero dar una definición satisfactoria acerca de lo que es el sometimiento. Entonces, la sumisión, de acuerdo a Google Search, según la Biblia, la sumisión es el acto de reconocer la autoridad y el orden y anteponer a los demás a uno mismo. También puede significar el acto de aceptar o ceder la voluntad o autoridad de otra persona. Por ejemplo, en la Biblia en 1 Corintios 16 dice que las personas deben someter su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, en el matrimonio la sumisión puede ser la elección de la esposa de no resistirse abiertamente a la voluntad de su marido. Esa es una señal de respeto, no de debilidad, y tiene como objetivo ayudar a la pareja a vivir una vida más pacífica en común. Sin embargo, la sumisión no significa que una persona, una esposa deba ser un trapo o una persona silenciosa que dice sí y que no debe tener opiniones propias. Vi unas cosas acerca de John Piper. John Piper es un predicador tradicional y él menciona que la sumisión no es estar de acuerdo en todo. Déjame hacer una pausa aquí. Fíjate que el texto no dice de que la mujer tiene que ser obediente en todo, no dice obedece en todo. Me acuerdo uno de mis pastores mencionaba eso. No se trata de obedecer en todo, se trata de someterse o de sujetarse, de estar bajo la autoridad de alguien. Entonces dice, no es de estar de acuerdo en todo, no dejar tu cerebro en el altar, quiere decir que estás completamente entregada y no puedes ni siquiera pensar. Lo único que puedes pensar es dentro de la iglesia. No intentar influir en tu marido, pues claro que tienes que influir en tu marido, pero no quiere decir que no vas a dejar de intentar influir en tu marido, lo haces correctamente, no con manipulaciones. O significa anteponer la voluntad de tu marido a la voluntad de Cristo. Y aquí este es un punto muy importante, porque nosotros obedecemos a Cristo primero. Eso quiere decir que cuando tu esposo se opone a Cristo es otro cantar. Tampoco obedecer toda tu fuerza espiritual a través de tu esposo o vivir como actuar con miedo o abuso. Entonces, la palabra griega del Nuevo Testamento para sumisión es upotazo, que significa poner bajo o disponer bajo. Es una palabra militar que se refiere a soldados de menor rango que se disponen bajo las órdenes de oficiales superiores. Entonces, en el concepto de sometiéndonos los unos a los otros en Cristo, eso sí lo encuentras en el griego original, la palabra sometiéndonos. Podríamos hacer un estudio con respecto a esto, pero déjame continuar porque el estudio es más amplio que esto. Entonces dice aquí, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Vimos que aquí la palabra sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Cristo, la palabra sometiéndonos es clara y está en el original. Mientras que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, eso no está en el original. Esta palabra sometidas no está en su original. Yo había escuchado un predicador, no me acuerdo cuándo, no me acuerdo quién fue, ni lo diría en las redes sociales, pero un predicador que mencionó de que el sometimiento de las mujeres mencionado en el verso 22 es totalmente distinto al del verso 21. Eso es totalmente incorrecto. Porque de hecho estaba viendo el canal de Cristiano Crítico. Esto es un muchacho que me gusta mucho escuchar. No lo estoy haciendo comercial, pero es muy buen teólogo. Y este muchacho estaba mencionando acerca de que la palabra someterse no se encuentra en el verso 22. Simplemente la frase menciona las mujeres a sus propios maridos como al Señor. Es todo lo que la frase dice. Y casi siempre cuando ves
itálicas en la Biblia, quiere decir que eso no está en el original. Lo pusieron para darle sentido. Ahora, ¿es ilegal que hayan puesto estén sometidas a sus maridos? No lo es, porque el contexto del verso 21 dice sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus propios maridos como al Señor. En pocas palabras, el contexto es de que sí, así como nos sometemos los unos a los otros a Cristo, así las mujeres lo hagan a sus propios maridos como al Señor. Ese es el sentido correcto de la frase, además de que también en otras partes de la Biblia también menciona de que la mujer se someta a su marido. De hecho, este verso de Efesios 5 es una expansión de otras partes donde Pablo menciona lo mismo. Y creo que Pedro también lo menciona. Entonces, una cosa que quiero mencionar es de que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. El asunto de someterse es algo muy interesante, porque cuando vemos el asunto del sometimiento, regresando al verso 21, sometiéndonos los unos a los otros en amor. Hace muchos años, hace 26 años, cuando yo me iba a casar con mi esposa, llevamos 25 años de casados, justo unas semanas antes de casarnos, nosotros recibimos palabra de sabiduría de un hombre bautista. Era como algún tipo de obispo del área donde estábamos. Estábamos, creo, si no me recuerdo, que estábamos en Colorado Springs. Y me acuerdo que ese hombre supo de que nos íbamos a casar y se sentó a la mesa con nosotros y empezó a platicar. Y una pregunta que me hizo, mirándome fijamente a los ojos, él me preguntó, ¿estás listo para someterte a tu esposa? Entonces, ¿qué hubieras hecho si te hubieran preguntado eso? Se me queda mirando a mí y me dice, ¿estás listo para someterte a tu esposa? ¿Qué hubieras contestado tú? Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. Eso fue lo que le dije. Entonces él me dijo, no, eso es una respuesta incorrecta. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Y me dice, yo creo que tú no estás listo para casarte. Te repito otra vez, ¿estás listo para someterte a tu esposa? Entonces yo le di vueltas y empecé a hacer excusas y todo, pero porque lo primero que pasa en tu mente es que empiezas a pensar, bueno, en la Biblia dice esto, dice es al revés, que la mujer se someta a mí. Pero entonces no recuerdo si este pastor o este obispo me había dicho acerca de Efesios 5:21. Pero él se refirió exactamente a eso, que el sometimiento primeramente es de los unos a los otros, de esposos a esposas, de esposas a esposos. Pero es también el sometimiento de los creyentes a Jesús. Entonces estamos sometiéndonos los unos a los otros y sometidos todos a Jesús. Y de la misma manera la mujer se someta a su marido. O sea, es algo que ya es normal. Pero este hombre pastor me está diciendo, ¿tú crees que tú vas a poder irte en la noche a la hora que tú quieras con tus amigotes y no le digas a tu esposa dónde vas a estar? ¿Tú crees que te vas a gastar el dinero y no le digas a tu esposa en qué te lo estás gastando? ¿Me la vas a hacer sufrir? Él me dijo a mí. Dice, eso es el sometimiento. Y a través de los años yo aprendí que el sometimiento no es un principio de poder como en el mundo. El sometimiento es voluntario y es un principio de amor. Jesús nos enseñó el sometimiento y es algo que lo vamos a tratar un poquito más adelante. Entonces, regresando al estudio, ¿por qué el sometimiento es significativo? Y quiero tratar de mostrarte, aquí va a ser el primer descubrimiento que vamos a hacer leyendo la Biblia, porque las mujeres podrán decir, bueno, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué Dios quiere que estemos sometidas a nuestros maridos? ¿Qué es lo que le importa al Señor? ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué tiene que ser el sometimiento en sí? ¿Por qué esta instrucción de Pablo es tan importante para Dios? Y esto es algo muy interesante porque si vamos a un poquito en retroceso y vamos a Génesis capítulo 2, vamos a leerlo juntos. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. La historia es familiar. Y dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había dicho, y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Algunas personas dicen de que esto se lo inventó Eva porque Dios no dijo que no lo toquen. Dios dijo claramente no coman de él. Pero puede ser que no haya sido Eva, o a lo mejor Adán se lo dijo así. En fin, no es importante. Y dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa es la mentira rastrera de la serpiente, porque la mujer y el hombre son creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. En cierta manera ellos ya son como Dios. Pero la serpiente está prometiendo un nivel más alto. Está prometiendo algo que la misma serpiente ha querido, que es ser Dios. Entonces la serpiente está viniendo a tentar a Eva y dice, porque Dios sabe que del día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y si cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable, un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría o para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la historia del jardín del Edén. Si nunca la has leído, aquí está. Y fíjate, analizando el texto, porque no tenemos que ir muy profundo ahí o ver el griego, el arameo, el hebreo en este caso, sino que está enfrente de tus ojos. ¿Por qué es importante que la mujer se someta? Dime algo. Ella recibió una instrucción por parte de Dios. No comeréis del árbol. En el caso de ella, ella sabía que no, ni lo podía tocar, sea cierto o no sea cierto. La mujer se sometió a ese mandato. No, no estoy siendo pesado, porque al hombre le toca también lo suyo. Ahorita lo vamos a explorar. Pero la mujer no se sometió al mandato de Dios. Y es por eso que en una simple decisión, el resto de la humanidad estamos donde estamos. Ahí le vamos a preguntar a Eva cuando lleguemos al cielo, ¿no? No es cierto. Bueno, eso está interesante. Pero fíjate lo interesante que es para Dios, porque cuando... Déjame regresar aquí para poder hablar contigo sin distracción. Cuando mis hijos llegan a ser un problema, llegan a ser un desastre en todo el cuarto o vienen y rompen algo en la casa o lo que sea, claro que llegamos corriendo todos a rescatar, estás bien, no hay ningún problema y todo lo demás, pero el niño o la niña tiene que aprender a resolver este problema, a que esto no vuelva a suceder. ¿Y qué es lo que hace un buen padre? Empieza a corregir. No estoy hablando de corregir con golpes, estoy hablando de corregir con acción, con determinación y acción. Una acción de entender esto estuvo mal y entonces poner una acción que sea un fruto de arrepentimiento. Estamos hablando de arrepentimiento. Entonces ahora lo que la mujer hizo en el jardín del Edén fue no someterse a Dios. Entonces, cuando viene a tomar del árbol y a comerlo, ella toma esto por su cuenta. No quiere decir que Dios iba a tener a Adán y Eva en un estado de ignorancia para siempre, pero Dios iba a ser el tutor de ellos para enseñarles lo que es bien y lo que es mal. Pero ella decidió tomarlo por su cuenta, tentada por la serpiente, y entonces ella ahora no se sometió a lo que Dios le había dicho. Y el sometimiento implica de que hay confianza. Entonces en este momento la mujer deja de confiar en Dios. Entonces esto es lo que yo creo que Dios está pidiendo en Efesios. Dice, el sometimiento es necesario para las mujeres a sus propios maridos
para restaurar esa escena en el Edén otra vez, donde ellos dos caminaban en armonía y el esposo podía ayudarle a ella a poder familiarizarse con toda la tierra, familiarizarse con los animales, porque ella fue creada después, para que ella viviera en armonía con él, para que descubrieran el mundo juntos, para que pudieran tener señorío sobre el mundo juntos. Y Adán les dio las instrucciones porque obviamente Adán fue creado primero. Entonces Eva simplemente hizo lo que hizo, y ahora lo que menciona el apóstol Pablo es que dentro del vínculo matrimonial, porque ese es tu nuevo Edén, entonces dentro de ese vínculo es donde la mujer ahora se va a someter a la instrucción de su marido para poder crear el Edén que están haciendo dentro de la casa. A ver si se entiende esto, y ojalá y esto te esté bendiciendo. Entonces vamos a continuar. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Es un orden establecido. ¿Y por qué esto es importante? Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Jesús es el ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un orden establecido. ¿Y por qué esto es importante? Está ordenado por Dios intencionalmente, y esto todo tiene que ver no solamente con Eva. Es un asunto de la creación de Dios por completo, la creación que está en los cielos y la creación que está en la tierra. La creación que está en los cielos, estamos hablando de los seres angélicos, porque antes de que hubiera una rebelión con el ser humano, hubo una rebelión con los seres angélicos. Entonces, la rebelión es algo que tú lo miras en toda la Biblia. Dios no apoya la rebelión en ninguna forma o ejecución. Siempre hay una manera en la que, sobre todo dentro de su pueblo, dentro de lo que es la dirección de la iglesia, lo que es la dirección del pueblo de Dios, la rebelión no es apoyada por Dios, a menos que el líder se oponga al Señor. Esto es algo muy importante de entender, porque no estamos hablando de una obediencia totalmente ciega, porque no es lo que la palabra de Dios realmente enseña, y lo vamos a tocar en algún momento más adelante. Entonces, estamos hablando aquí, dice, es un orden establecido. Dios ordena esto intencionalmente. La rebelión al orden fue pecado, el pecado original en el ámbito espiritual, y eso lo exploraremos en la Biblia. Vamos a leer otro capítulo muy controversial, y aquí es donde vamos a descubrir otra cosa interesante. Y esto es en 1 Corintios capítulo 11, del verso 2 al 16. Y dice, pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre, y que el esposo es la cabeza de su esposa, así como Dios es la cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. En cambio, si una mujer, perdón, lo leí mal, el hombre deshonra su cabeza. Sí, cuando está leyendo la Biblia o está comunicando mensajes proféticos. No es correcto que tenga un velo el hombre en su cabeza. Dice, en cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza, o deshonra su cabeza. Es igual que si se hubiera rapado. Porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra. Dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque es la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del hombre. Está estableciendo un orden. Antes de que empiecen las pedradas porque la mujer tenga que usar velo, vamos a seguir leyendo y ahorita vamos a hablar. Entonces, esto no quiere decir que la mujer no está hecha imagen de Dios, pero está creada en orden, y la gloria de Dios se muestra cuando ella se adhiere al diseño del Señor. El oponerse cambia la imagen y la corrompe, pues las características de rebelión son del diablo y de sus ángeles. Nosotros tenemos un Padre. Es nuestro Padre el Dios eterno, es nuestro Padre el Padre celestial, el Señor de los cielos, o es nuestro padre el diablo, por sus rebeliones y sus acciones de rebeldía, de usurpación y de todo esto. Esto es un asunto de lealtad. Como dicen en inglés, es allegiance. Whose side are you on?
¿Del lado de quién estás? Eso es importante porque eso no solamente es en tu confesión, es en tu diario vivir. Del lado de quién estás. Tú puedes decir, yo confesé a Cristo, yo creí en Él, pero si tus acciones no lo dicen, yo dudo mucho que realmente seas de Él, solamente porque hiciste una confesión. Esto está en el libro de Santiago, que lo vamos a estar explorando en la iglesia Centro Cristiano More durante estos meses. Pero es un tema totalmente diferente, pero estamos hablando de consistencia, estamos hablando de que tus acciones muestran realmente quién tú eres. Pero nosotros somos hijos de un Padre. ¿Y quién es el Padre tuyo? ¿Es el Padre Jehová o es el Padre de las mentiras? Entonces dice, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por esto y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Ahora, vamos a explicar esto porque esto se va a poner interesante. Se me hace fascinante el asunto porque yo no tengo... Hoy en día, en la sociedad, nosotros no tenemos una manera clara de poder explicar el asunto del velo. Y te voy a explicar por qué. Porque el velo es un símbolo de autoridad. Es un símbolo no solamente de autoridad, pero es un símbolo de pertenencia. Es un símbolo de lealtad. Entonces, y el hombre no lleva velo, es la mujer la que lo lleva. Entonces, esta era una manera en la que los antiguos podían hablar acerca de una mujer que se estaba sometiendo a la autoridad bíblica de lo que es la creación del hombre, cosa que sucede en una iglesia de una manera implícita. Pero para que podamos nosotros entender un poquito más lo que significa el velo, yo no estoy de acuerdo que las mujeres usen velo hoy en día. Es simplemente fuera de contexto, fuera de la sociedad, fuera de lo normal. Yo respeto las iglesias donde las mujeres usan el velo, no hay ningún problema. Pero fíjate que esto conlleva cosas muy interesantes. Yo me acuerdo cuando estaba niño en México, había una congregación, por lo general en México en las congregaciones en los 70s, los 80s, las mujeres usaban velo. Y me acuerdo de una muchacha que tendría yo como unos 11 años de edad y esta muchacha era muy destacada entre todas las señoras que había en la iglesia. Era muchacha, era muy bonita, era una joven y ella no se ponía un velo, aunque lo requería la iglesia. Bueno, según ella se ponía el velo. Pero lo que hizo es de que agarraba una servilleta chiquitita, y así agarró un velo y le cortó así en forma de círculo y se la puso como gorrita de judía. Y ese era su velo. Entonces, la prédica que ella decía, o la manera en la que ella lo establecía, es de que ella estaba usando velo, pero era un micro velo. Es únicamente para poder satisfacer el requerimiento religioso, pero realmente ella no estaba obedeciendo el requerimiento. Es fascinante cómo esto es, porque eso se aplica a muchas otras cosas. Pero cuando nosotros vemos el asunto del velo, yo no estoy de acuerdo en que las mujeres usen velo, porque no es esa la señal de autoridad que es congruente en nuestra sociedad hoy en día. Si yo diría que hubiera algo parecido, no equivalente, pero algo parecido con respecto del uso del velo, sería el anillo matrimonial. El anillo matrimonial muestra pertenencia, muestra que yo ya pertenezco a alguien. Y el anillo matrimonial se me hace más bonito que el velo porque eso quiere decir que yo estoy sometido a mi esposa, para que lo sepan. Ya estoy casado. I'm taken. ya me llevaron. Yo soy esposo de 25 años de mi hermosa esposa. Pero, y este no fue el anillo con el que comencé con este anillo. Este fue mi anillo original de matrimonio. Entonces, este anillo significa pertenencia, significa que yo soy de ella. Y de la misma manera, ella usa un anillo y ella de esa manera demuestra que ella está ya tomada por alguien, ya ella le pertenece a alguien, ella es mi esposa y nosotros convivimos juntos. Entonces, el velo es como un anillo matrimonial. El velo muestra que nosotros somos o estamos juntos. Yo me puedo quitar el anillo, pero el anillo no significa que no esté casado. Yo estoy casado, pero el anillo representa ese matrimonio y el anillo representa esa pertenencia y esa señal de autoridad. Entonces, para poderlo entender. Entonces, es otra parte interesante porque el verso menciona acerca de los ángeles.
Y esto es algo muy importante porque para poder entender la situación de los ángeles tenemos que tomar en contexto las rebeliones que hubieron en la Biblia y por qué esto es tan contextual para la mente de un judío. Porque estamos viendo aquí los ángeles, dice, para poder entender el contexto necesitamos ver las rebeliones que hubieron en el principio. Mira cuántas rebeliones hubieron. La rebelión de Satanás, que esto sucedió antes de que fuera toda la creación. Tenemos diferentes versos que pueden hablar acerca de la rebelión de Satanás. La rebelión en el jardín del Edén, que fue la rebelión que ocurrió de Adán y Eva. La rebelión de los Nefilim, que fue la rebelión de los hijos de Dios que salieron del concilio del Señor. Se vinieron aquí a la tierra y se unieron a mujeres y de ahí salieron los gigantes. Eso está escrito en Génesis capítulo 6. La rebelión de la Torre de Babel, cuando los hombres empezaron a rebelarse contra Dios y su autoridad, y entonces ellos decidieron hacer una torre para poder estar más cerca de los cielos, según ellos, estar en contacto con el ámbito espiritual y abrir ese portal espiritual para que puedan ellos tener control de lo que es la comunicación entre deidad y los seres humanos. Por supuesto, todo esto tiene muchos niveles de horrible, así que Dios detuvo ese proyecto y fue ahí donde los lenguajes de los hombres explotaron en diferentes lenguajes. Y eso es sin contar muchas otras historias de rebelión, algunas que me pude acordar, la rebelión de los israelitas, la rebelión de los hijos de Coré. ¿Cómo les fue a los hijos de Coré? Para aquellos que saben. ¿Cuántas personas murieron con la rebelión de los hijos de Coré? La rebelión de Jonás, la rebelión de los reyes de Israel, la rebelión de los líderes religiosos en la época de Jesús y la rebelión de Judas. ¿Cuántas rebeliones no hemos visto en la Biblia? Estas son solamente algunas. Y todo termina con el Hijo de Dios dando su vida para tener una novia, para poder redimir a aquellos que entraron en rebelión. Y eso es nosotros que tenemos el privilegio del arrepentimiento. Entonces es interesante porque Dios no está haciendo un castigo aquí con el asunto del sometimiento y de la señal de autoridad, sino que está haciendo un reverso. Está haciendo ese reverso, inclusive hay una parte en la Biblia, no me acuerdo dónde, pero implica de que Dios está disciplinando los ámbitos espirituales con el ejemplo del hombre, de cómo el hombre puede llegar a seguir a Dios, puede ser redimido por Cristo y puede serle fiel a Dios hasta el final. Y con eso los ángeles miran atentamente tu testimonio y el cómo llevas a cabo tu vida. Así que cuando nosotros nos estamos sometiendo, porque créeme, seas hombre o mujer, cuando estamos sometiendo a nosotros, créeme que vamos a sufrir. Porque va a haber algún momento en el que no estemos de acuerdo. En la iglesia va a haber algún momento que no estemos de acuerdo con el pastor. En el ámbito de la familia va a haber un momento en que no estemos de acuerdo con nuestro esposo. O no estés de acuerdo con tus papás o lo que sea. Pero en el aspecto del sometimiento, para Dios es muy importante que nosotros aprendamos no solamente el sometimiento, sino que lo que el sometimiento representa, que es la obediencia. Y es la obediencia no a alguien ciego, no a alguien caprichoso, no a alguien que se le ocurre una tontería. Estamos hablando de que sea una obediencia al Señor. Es un honor hacer esto para el Señor, porque nuestro sometimiento es voluntario, pero es sólido. Y esto es muy importante, esto no es algo que se predica hoy en día de esa manera, no se muestra hoy en día de esa manera, pero es algo muy importante que yo creo que no se puede ignorar de ninguna manera, porque viene otros contextos más adelante que vamos a explorar. Dice, sin embargo, en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Aquí Pablo está haciendo una volcada a lo que él estaba diciendo, porque sí, el hombre fue creado primero, sí, el hombre tiene autoridad sobre la mujer, pero Dios hizo un balance con estas cosas, porque en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, porque todos tenemos alguna mamá, ni la mujer sin el hombre. Los dos son codependientes de unos mismos. A pesar que hay jerarquía delante de Dios, los dos tienen la misma importancia. Dice pues, aunque es verdad que la mujer fue tomada o fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de mujer y todo tiene su origen en Dios. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza.
Esto es o sea, si yo pudiera traducir esto, yo estuviera hablando con mi congregación, yo diría, ustedes mismos juzguen si está bien que no haya sometimiento alguno, que no se muestre el sometimiento de un cónyuge al otro, que no se muestre el sometimiento, principalmente en el contexto bíblico que dice aquí, el sometimiento de la mujer a su esposo. Y esto pues, se mostraba palpablemente en aquel tiempo, se podía ver a través de un velo, hoy se ve a través del anillo matrimonial, o simplemente hoy en día, que yo considero que es más importante que las apariencias, que es la conducta y la manera de ser. Suena esto como que estoy castigando a las mujeres o que estoy diciendo esto tiene que ser así porque de otra manera pues estás desobedeciendo al Señor y el Señor no te mira bien. Cada situación es un mundo totalmente diferente. Pero estamos hablando de que la Biblia nos está dando un patrón que es global, un patrón que es importante y un patrón que nosotros tenemos que seguir porque dentro de los límites hay vida. Hay algo que yo le digo a mis niñas todo el tiempo y les digo, la libertad siempre tiene límites. Porque dentro de esa libertad hay vida. Si nosotros fuéramos peces, el océano tiene un límite, el lago tiene un límite. Y si el pez se sale del lago, hay muerte fuera de ese límite, porque no puede respirar fuera del agua. De la misma manera nosotros dentro de un hogar, nosotros tenemos un límite. En el momento que uno sale de la puerta del hogar, ya son otras reglas. Y puede inclusive haber muerte para un niño pequeñito si no va agarrado de la mano de su papá. Dentro del freeway o de la carretera hay un límite de velocidad. Hay un límite de dónde están los carriles. Y si uno va manejando lo tonto, simplemente sin hacer ningún respeto con respecto a los carriles, a la velocidad, todo lo demás, hay muerte segura después de eso. Entonces, esos límites son importantes y los límites que el Señor está poniendo son límites de vida, porque créeme que hay límites aún dentro de las cosas de vida que Dios da. El concepto de que la libertad es algo totalmente sin límites es algo que no viene de Dios, es algo que está pervertido, porque todo lo que es decente, todo lo que es un orden, todo lo que viene de Dios dentro de las cosas bellas que Él es, de las cosas que Él ha puesto, hay límites naturales y límites hermosos que traen vida dentro de esos confines. Pero fuera de ellos ya hay desobediencia, hay rebelión, hay anarquía y todas estas cosas son peligrosas para toda la creación, no solamente para nosotros. Entonces, esta parte la podemos nosotros cerrar ya. No creo que hay más que hablar con respecto de ella. Pero bueno, esto es Pablo haciendo esa exposición a las personas con las que él está hablando. Entonces podemos concluir que la sumisión al orden de Dios reversa la rebelión de nuestro género. Déjame compartirte mis notas otra vez. La sumisión al orden de Dios reversa la rebelión de nuestro género y establece lealtad. Establece la bendición inherente al diseño de Dios y hay gloria y gracia sobre la familia. Es de la cuestión de que dentro de esos límites es algo precioso porque mi esposa y yo hemos tenido este matrimonio ya por 25 años, llevamos para 26. Y hemos visto que a ella no les tan... Yo le pregunté el otro día, ¿ha sido difícil someterte a mí? Y ella, ahorita no está aquí, pero ella diría, sí, sí ha sido difícil someterme a ti de vez en cuando. Dice, pero la gran mayoría del matrimonio ha sido bello. Entonces lo mismo puedo decir yo también. Ha sido muy difícil someterme a ella, sobre todo cuando le digo que quiero comprar algo y ella veta ese pedido porque yo le he dado ese poder. Le he dado el poder de vetar cualquier pedido que yo haga financiero porque me gusta gastar dinero y a ella le gusta ahorrarlo. Yo creo que por eso nuestras finanzas han estado estables, porque si no yo ya habría acabado con ellas quién sabe desde hace cuánto tiempo. Estoy jugando. Pero sí hubieron escenas en nuestro matrimonio donde dependimos el uno del otro, del someternos el uno al otro en amor. Y no hay nada de malo en ello. Dentro de ese sometimiento hemos tenido una amplia vida y un tiempo de mucho gozo, evitando muchos problemas donde vimos a otros sucumbir. Entonces, dentro del orden del establecimiento de Dios, hay una vida hermosa, hay bendición y hay gloria que como cascada va descendiendo
desde el esposo a la esposa y a los hijos. Es absolutamente bello. Entonces vamos a ir ahora al siguiente verso, que es el verso 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estar a sus maridos en todo. Por supuesto, hago el énfasis que es en el contexto de que ellos no se opongan al Señor. Entonces vamos a ver aquí el sometimiento en el reino, el contexto de la obediencia. Es un principio de amor, no de opresión, ya como lo mencioné. El ejemplo de Jesús. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, que es bien interesante. Vamos a ver Hebreos 5:7. Y esto me tocó porque esto lo leí la semana pasada. Y dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Esto fue probablemente en el jardín del Getsemaní. Dice: fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Estamos hablando aquí de que Dios le mostró a Jesús que tenía que dar su vida por el mundo. Yo creo que Jesús eso no lo ignoraba. Ese era el plan del Padre desde el principio. Y aquí Jesús, aún con lágrimas y un gran clamor, está hablando con el Padre diciéndole: pase de mí esta copa. Espero que ese es el contexto de este verso. Puede referirse a otra cosa, pero creo que es el contexto correcto. Y dice de que el Padre todavía procedió a que él sufriera. Y entonces el Hijo aprendió obediencia por lo que él padeció. Es el padecer, el sometimiento que trae la obediencia, y eso eventualmente viene a traer el fruto. Y dice: habiendo sido hechos perfectos, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fascinante, porque nosotros podemos ver diferentes versos en la Biblia donde puede hablar acerca de esto, como por ejemplo Hebreos 12, lo cual lo vamos a visitar después, pero también es 1 de Pedro 5, capítulo 5, dice que nosotros estamos sufriendo, pero que tengamos nosotros aliento porque nuestros hermanos en todo el mundo están sufriendo la misma disciplina. Disciplina viene de la raíz, de la palabra raíz, que es disciplinar, que es enseñar a vivir. Tú disciplinas a tus hijos, no estamos implicando castigo y golpes, estamos hablando de enseñarles a vivir, sea que incluya eso o que no lo incluya. Yo prefiero que no lo incluya, que yo creo que hay hijos que pueden obedecer hablando uno con ellos, pero si de vez en cuando hay que darles, pues hay que darles, y eso lo hablaremos en otro video, si es que les interesa. Yo no creo en el castigo corporal, que es algo primario. Yo pienso que eso no ayuda a que el niño entienda de primera instancia algo. Hay que ayudarles a razonar, hay que ayudarles a entender. Pero hay momentos en el cual uno tiene que hacerlo reaccionar cuando el niño no reacciona. Y es ahí donde, bueno, en fin, eso lo podemos hablar otro día. No estoy implicando nada, así que quede claro, eso sería un asunto que tenemos que tratar en otro momento. Entonces el chiste es de que Dios sí trata con nosotros de esa manera, como un padre lo haría con sus hijos, y lo hizo con el mismo Jesús. Entonces el contexto de la obediencia es muy importante, porque la obediencia forja carácter. Entonces, para terminar el asunto del asunto de la mujer, vamos a ir al asunto del hombre ahora. Dice: la mujer fue creada fundamentalmente diferente. Dios hizo a la mujer distinta, o a la mujer distintiva, para que pueda hacer lo que el hombre no puede, y viceversa. Cuando se unen los dos, reflejan el diseño perfecto de Dios. Esto es un Adán restaurado. Podría hablar mucho con respecto de ello, pero cuando Dios dividió al hombre y a la mujer de un solo cuerpo, sí dice la Biblia que agarró una costilla de Adán, pero en el hebreo original da más a entender más de una costilla. Habla como si Dios hubiera prácticamente partido a Adán a la mitad y hubiera sacado a Eva de ahí y hubiera completado a Adán otra vez. Entonces hubiera cerrado la carne de Adán, o sea, un costado completo, o sea, habría sido una costilla, lo que tú quieras. No es tan importante. El chiste es que la mujer salió del hombre. Y cuando la mujer viene a unirse al hombre, no solamente sexualmente, pero viene a unirse en corazón y en espíritu, que es el contexto del sometimiento, vienen a ser el Adán perfecto, el Adán completo otra vez, dentro del jardín del Edén, que es tu propio hogar. Entonces la mujer es capaz, pero tiene una asignación particular. Ella es completamente capaz de hacer lo que un hombre pueda hasta cierto punto, pero no todo.
en cuestiones de autoridad la mujer no puede usurpar. Y esto es algo muy importante que tengo que mencionar porque es contextual a nuestra sociedad, porque la mujer entró en el asunto del feminismo en los tiempos del siglo pasado. El feminismo surgió porque los hombres eran abusivos. Y esto es gente que no sabe usar el poder dado por Dios, porque el poder dado a cualquier ser humano lo viene a exponer grandemente lo que hay dentro de su corazón. Dale a una persona mucho dinero y lo que tenga en su corazón lo va a expandir. Esto está en la parábola del siervo infiel, que está en el libro de Lucas. No es el tema del día de ahora, pero lo que hay dentro del corazón, como uno maneja las cosas, más es el mismo corazón el que gobierna todo lo demás. Entonces, tú le das a un hombre dinero, le das a un hombre una posición de poder, le das un pastorado, le das el señorío de una casa, y hablo del señorío como no debería ser señoría, la jurisdicción de una casa, el liderazgo de una casa, la arquitectura de una casa. Y estas personas, en lugar de hacer algo bueno con ello, empiezan a destruirlos, empiezan a gastarlos, empiezan a hacer cosas feas con ellos, porque no saben manejar liderazgo. Su carácter no está creado completo, no está forjado correctamente. No se han sometido. Que un hombre que no se somete a Dios, ¿cómo va a ser un buen líder de su hogar? Eso no funciona de esa manera. Ya me estoy brincando directamente a los hombres, pero ahí sí me hierve la sangre. Y este es en el aspecto porque han habido muchos padres abusivos, han habido muchos hombres abusivos, y para que tú no seas uno, necesitas aprender a someterte. Someterte a Dios primeramente, y te sometes a tu esposa, pero no con que ella sea la matriarca del hogar. Eso no es así. Los hogares que terminan con un hogar en un matriarcado son hogares que sufren mucho. Ahí lo voy a dejar. Yo creo que debe de haber un hogar donde la autoridad es mutua, pero la jerarquía no es igual. La jerarquía sí muestra que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es sometida dentro de ello, y los hijos sometidos a sus padres. Esto tiene más contexto, así que no le apagues porque ahora vamos a hablar acerca del resto. Si ya te cansaste, puedes poner pausa al video. Yo tengo que hacer esto de corrido, pero tú puedes pasar el video y verlo más a ratito. Un traguito de café.